futuro, es decir, con las titulaciones tradicionales, clásicas, y las nuevas que estamos estudiando, la posibilidad de introducir en la facultad. Enseñanzas para el futuro porque intentamos que la reforma de las mismas y la introducción de otras nuevas sirva precisamente para ese futuro. Hoy corresponde la exposición de lo que es la licenciatura de Geografía y para ello nos acompaña el doctor Antonio Campesino Fernández, catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Extremadura, y también nos acompaña la directora del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio, la doctora Frutos, así como el vicedecano de Ordenación Académica, el doctor Yetano. En todas las ocasiones, en las anteriores, en la mayoría de ellas, el vicedecano de Reforma y Nuevas Enseñanzas pues me ha dado la introducción para comentar algo que indico en todas estas reuniones. Y es que, contrariamente a lo que se comenta por ahí, no es que nuestra facultad cumpla los 50 años. Cumple 50 años la sede central de la facultad. La facultad, como institución, es mucho más antigua, ya que sus orígenes se remontan pues, a tiempos medievales en los que existía lo que se denominaba Escuela de Artes liberales, no de bellas artes, como confunden también algunas personas, que en 1474 pasa a otra categoría, a la de Estudio General de Artes, que podía expedir títulos de bachiller en artes, licenciado y maestro, que sería el equivalente al grado de doctor. El gran salto, y es el punto de referencia inicial, se da con el privilegio de 1542, cuando ese Estudio General de Artes se convierte en Estudio General de todas las facultades, es decir, lo que hoy conocemos ya normalmente como universidad, la Universidad de Zaragoza. Y se crea, por tanto, la Facultad de Artes, que es la predecesora de la nuestra, que llega a esa denominación pues ya en el siglo XIX. Iniciándose lo que damos en llamar pues, la segunda época de nuestra facultad. Hay unos años de tanteo en el que sigue todavía pues, con los contenidos de la Facultad de Artes, en la que se acogían lo que a partir de 1857, que inaugura la segunda época, las facultades de ciencias, concretamente aquí sucedió esto, en toda España se dio también el mismo fenómeno, las facultades de ciencias y de filosofía y letras. Entonces, la denominación actual de nuestra facultad parte precisamente de 1857 y llega hasta nuestros días con la misma denominación. Hay algunas otras facultades de filosofía y letras, y esto explica, sobre todo para el pequeño lío que existe con las facultades de letras, hay algunas que a partir de los años 60, sobre todo en que se dio esa posibilidad, se generan facultades de filología, facultades de geografía e historia, facultades de filosofía y ciencias de la educación, facultades de psicología, es decir, que han dado a luz una serie de centros que, por cierto, en los últimos tiempos tienden otra vez a concentrar. También las facultades, hay alguna de humanidades y que ha tomado el nombre, la denominación de facultades de letras. Son en realidad pues, centros en los que están las enseñanzas de humanidades en sentido tradicional. Si bien habría que apuntar que en el momento actual hay tales enseñanzas, hay una serie de enseñanzas que más bien hacen puente con otra serie de enseñanzas que están en facultades de ciencias o de tipo técnico, y concretamente una de ellas puede ser geografía, que en lo que es, en mi opinión, mi modesta opinión, debe ser, pues como con otras muchas enseñanzas, más algo que nos una que nos separe, y sobre todo que no se haga algo aparte de unos y de otros, porque llegaremos a una fragmentación tal, y esto no es lo que se contempla en la filosofía de los nuevos planes de estudios, sino que efectivamente haya una diversidad, pero a la vez que haya una interrelación, exista pues un apoyo desde todos los posibles puntos para fortalecer precisamente lo que puede ser el núcleo de la enseñanza de que se trate.
También en estas exposiciones, bueno, así por supuesto llegamos, como les he dicho, a esto más o menos sucede en la Magdalena, y ya durante la República, en los años 30, es cuando se desarrolla el empeño de trasladar lo que va a ser la Ciudad Universitaria de Aragón, que se denominaba entonces así, como cobijo para la Universidad de Zaragoza. Nuestra facultad fue la primera en terminarse con el pequeño espacio de la guerra civil que interrumpió pues la terminación de las obras. Aquí donde nos encontramos nosotros hubo tropas precisamente acantonadas, y debajo de esas paredes de este revestimiento de madera hay graffiti con, en fin, determinadas expresiones de las gentes que estuvieron por aquí, pero como digo, en 1941 ya se inaugura este edificio. Y imagínense qué número habría de profesores y de estudiantes que aquí solamente en 2 plantas, porque ahora ven todo esto como muy ampliado, completamente desfigurado, con 2 plantas más, con 2 pabellones, con el pabellón de filología, la biblioteca. El edificio digo, con 2 plantas acogió nada menos que a la Facultad de Derecho, al Rectorado y a la propia Facultad de Filosofía y Letras, y aún sobraba espacio. Hay otro aspecto que también al que también suelo referirme en esta pequeña introducción, y es el solicitar de las personas que están en la reunión, en las diversas y concretamente en esta de geografía, que es que por favor nos ayuden con las sugerencias, comentarios y críticas, pues una vez que la persona que ha tenido la bondad de venir a exponernos el tema, a comentarnos algo sobre el tema, haya terminado en el coloquio. Entonces, por favor, ayúdennos. Muchísimas gracias a todos. Paso la palabra a la doctora Frutos para que tenga la bondad de presentarnos al doctor Campesino Fernández. Bien, el doctor Campesino Fernández yo creo que no necesita mucha presentación en esta casa porque es de sobras conocido. Como ha dicho el decano, es catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Extremadura y está aquí no en función de que es catedrático, sino porque además ha formado parte de la comisión de la Asociación de Geógrafos Española para dar algunas directrices, intentar coordinar precisamente la cuestión de los planes de estudio de la nueva licenciatura de Geografía, y forma además parte también de la subcomisión que está igualmente intentando coordinar la troncal ordenación del territorio, porque él ha explicado, como todos nosotros, diversas asignaturas, pero además ha trabajado en geografía aplicada a ordenación del territorio y muy particularmente a cuestiones de urbanismo y aspectos referidos a ordenación urbana. Así que creo que no necesita de más presentación y creo que él nos podrá dar unas indicaciones, sugerencias o hablarnos de cómo está la cuestión en este momento, que nos pueden ser muy útiles para terminar de diseñar nuestro propio plan de estudios, así como quizá de la oportunidad de esta licenciatura. Le paso la palabra sin más a él. Sí, tiene la palabra el doctor Antonio Campesino. Bien, gracias. Ilustrísimos señores decano, vicedecano, profesora Frutos Mejías, compañeros, señoras y señores. Naturalmente, como apuntaba hace un instante la profesora Luisa María Frutos, casi me considero profesor asociado de esta universidad, y no por mis méritos propios, sino por el cariño con que se me acoge, y por tanto mi estancia aquí es absolutamente grata, cariñosa y siempre reconfortante. Gracias, por tanto, decano, gracias, compañeros. Tengo que advertirles a estas horas de la tarde de un viernes que no soy un experto en planes de estudio. Dios me libre. Además, estoy convencido, al hilo de los acontecimientos, que no hay expertos en planes de estudio, lo cual es muy gratificante. Yo les agradezco a ustedes, sinceramente, que en viernes y a las
7:15 de la tarde, muestren esta cesión casi inquebrantable. Bien, voy a tratar, y no más de 45 minutos, de darles a ustedes mi visión dinámica acerca de esta licenciatura en Geografía por la que gran parte del profesorado español estuvimos suspirando durante muchos años. Voy a estructurar, por tanto, la reflexión en 5 puntos, partiendo de unos antecedentes para llegar a detenerme en esa asignatura troncal de ordenación del territorio que me consta en esta universidad, en este departamento, es una materia que se practica y a la que hay que ser naturalmente sensibles. De forma que, en unos breves antecedentes, tengo que decirles que esa reforma de los planes de estudio contó en una primera fase con unos informes emitidos por aquel Grupo 14, de aquella ponencia de reforma de enseñanza del Consejo de Universidades, y que tuvo, en aquel momento, año 87, unos sólidos avalistas geográficos en los profesores Eduardo Martínez de Pisón y Antonio López Ontiveros, en aquel momento a la sazón presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles, con el que compartimos, la profesora Frutos y yo, unas vocalías realmente entrañables y fructíferas durante 2 años. Quiero indicar que ambos profesores hicieron hincapié en más de una ocasión que lo eran en esa comisión a título individual y que sus propuestas, como las del resto de los miembros del célebre Grupo 14, no tenían para el Ministerio de Educación y Ciencia valor vinculante alguno. Creo que se lo escuchamos en más de una ocasión. Ciertamente, para las propuestas que ellos llevaron a este grupo, los geógrafos reseñados tenían previamente en su poder unos acuerdos emanados de las 3 áreas de conocimiento que se habían reunido para documentar a estos representantes, entre comillas. Recuerdo la reunión del Grupo de Geografía Humana en el Castillo de la Mota y el Grupo de Análisis Geográfico Regional en La Rábida. Importa señalar, por tanto, que esta aspiración de algunos geógrafos, ciertamente no de todos, ante la posible existencia de un título en geografía, se iba por fin a materializar en España, dando así un reconocimiento a una independencia y a una genuina personalidad de una disciplina en un universo científico para poder transmitir didáctica sin adherencias ni apoyos más o menos discutibles de otras ciencias. Ustedes saben perfectamente que este título de geografía se iba a desglosar desde el principio en 2 niveles, de diplomado y de licenciado, al que se accedería directamente desde el primero, y esta solución dual vino impuesta, bien es cierto, por razones técnicas y científicas, pero también por la disputa de un posible mercado de trabajo, que ya se planteaba en este momento. Bien, con estos antecedentes cabría pasar a reflexionar sobre el título de licenciado en Geografía, en el que me detendré muy poco, porque ustedes tienen los documentos en la mano. El Real Decreto 1447 del 90, de 26 de octubre, establece el título universitario oficial de licenciado en Geografía y las directrices generales propias de los planes de estudio conducentes a su obtención. Se da, por tanto, carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y se marcan unas directrices generales que voy a reseñar para luego poder encajar esas directrices en el contexto de interpretación que los departamentos han hecho de las mismas. Esas directrices eran 4. La primera, que las enseñanzas deberán proporcionar una formación científica adecuada en los aspectos básicos y aplicados de la geografía al análisis y a la ordenación del territorio.
La segunda, que los planes de estudio que aprueben las universidades deberán articularse como enseñanzas de primer y segundo ciclo, con una duración total de 4 o 5 años y una duración por ciclo de al menos 2 años, que se determinarán en créditos las cargas lectivas globales, en ningún caso inferior a 300 ni superior al máximo de créditos que permitía el Real Decreto. Tercera, que la carga lectiva establecida en el plan de estudios oscilaría entre 20 y 30 horas semanales, incluidas las enseñanzas prácticas, y que en ningún caso la carga lectiva de la enseñanza teórica superaría las 15 horas semanales. Cuarta, que las materias troncales de obligado cumplimiento en todos los planes de estudio, y no se las voy a enumerar, son las que han aparecido como troncales en el número correspondiente 78 de 20 de noviembre de ese mismo boletín. Bien, con este estado de cosas estaba santificado oficialmente el título de licenciado en Geografía. Es en este momento cuando la licenciatura en Geografía va a entrar dentro de la sensibilidad de la Asociación de Geógrafos Españoles. Y consciente de esa responsabilidad, que ciertamente, aunque uno no pretenda ser experto, en un momento determinado de su existencia, tiene que hacer frente a responsabilidades que son grandes responsabilidades de cara a un futuro. Y creo que en este momento la Asociación de Geógrafos Españoles, en su sesión de 11 de octubre del 90, nombra una comisión que fue coordinada por la profesora Josefina Cruz Villalón en representación de la Junta Directiva e integrada por 4 profesores: Julio Muñoz Jiménez, del área de Física; María Dolors García Ramón, de Humana, que estuvo en espíritu porque no asistió a ninguna de las 2 reuniones, pero colaboró; Antonio López Ontiveros, del área de Humana también, y la persona que les habla del área de Análisis Geográfico Regional. A esta comisión se le encarga elaborar un documento de trabajo sobre los planes de estudio de la licenciatura en Geografía. Y el 30 de noviembre del año 90 tuvimos la primera reunión en Madrid para elaborar unas directrices generales sobre el diseño curricular del nuevo título de Geografía. En la reunión, puesto que las personas que nos habíamos reunido, aparte de civilizadas, fuimos capaces de sintonizar rápidamente, entendimos que nuestro trabajo consistía en la elaboración de un primer documento abierto para su presentación a la Junta Directiva de la AGE, encargada de decidir sobre su profundización, de remitirlo a los departamentos y de debatirlo en asamblea, cuando y cómo dispusiera. En consecuencia, las ideas y propuestas emanadas de esta primera reunión debían entenderse, en todo caso, como un borrador de trabajo para la Junta Directiva, no como un pliego de condiciones cerradas. Yo voy a insistir mucho menos en el manido tema de créditos, horas y toda esta parafernalia que ya empieza a saturarnos, y voy a insistir más en aquellos aspectos que tienen que ver con las señas de identidad del geógrafo, con el perfil del geógrafo. La formación que ha de recibir un licenciado en Geografía a lo largo de su trayectoria universitaria, según esta comisión, ha de ser aquella que le capacite tanto para el ejercicio de la docencia como para la investigación y para la práctica profesional. Hago hincapié en este término profesional porque, para no herir susceptibilidades del resto de los colegas allí reunidos y del resto de los colegas no reunidos, particularmente yo no tuve reparos en admitir el concepto de actividad profesional del geógrafo en términos más abiertos de los que yo particularmente practico. Por tanto, para no entrar en debate, yo entiendo mi formación profesional, mi actividad profesional, como el ejercicio libre de la profesión fuera de la universidad, en el planeamiento urbano, la planificación regional y la ordenación del territorio, con gabinetes privados que hay que mantener, por tanto, ajeno a lo que pueda entenderse actividad profesional del geógrafo adscrito a la universidad. Son 2 conceptos completamente distintos, pero
quiero hacer hincapié en ellos para no crear problemas con este término profesional. Profesional pueden ser todos, pero hay unos que son más profesionales que otros, si se me permite. Y ello, por tanto, en la esperanza de que la devaluación actual de las salidas docentes e investigadoras, de las que todos somos conscientes, no debía entenderse como una situación irreversible, ya que el abanico de oportunidades en estos dos campos podía ampliarse en el futuro y ampliar también la función social del geógrafo. De hecho, la actividad profesional, sin comillas, del geógrafo puede cubrir, y en ocasiones está cubriendo, ya un abanico cada vez más amplio de actividades y profesiones, entre las que cabe mencionar las siguientes: trabajo en administración pública local, comarcal o regional, gerencias o patronatos de urbanismo, oficinas de planeamiento, medio ambiente, desarrollo y planificación regional, delegaciones culturales, animadores culturales, servicios sociales, oficinas de desarrollo agrario, desarrollo local, protección civil, institutos de estadística, servicios cartográficos, etc. Incluso un segundo nivel muy interesante, el tema de la actividad turística y el papel del geógrafo en esa actividad turística. En este sector, la presencia del geógrafo está incrementándose en razón a la elevación del nivel de vida, al aumento del tiempo de ocio, al incremento del turismo cultural y paisajístico, y, ¿por qué no?, aquí hay una tarea que hacer en la elaboración de guías, de cartografías dirigidas al turismo, de itinerarios urbanos en nuestras ciudades históricas que faltan en todas y no en las italianas, por ejemplo, de animación en excursiones, de dirección y conservación de parques naturales. En fin, ¿por qué no hacer una propuesta hermosa y potenciar la figura del geógrafo viajero neorromántico de finales del siglo XX? Aparte de estas labores, elaboración de bases de datos. Todo el mundo sabe que hoy una oficina es lo que vale su base de datos, tratamiento e interpretación de información estadística, censos de población y viviendas, quizás se puedan mejorar, sin duda, con la presencia del geógrafo. Bien, son actividades, por tanto, que permiten valorar ese concepto de profesional ajeno al cliché ordinario del mismo. Pero refería antes que la clave de la presencia de este profesional en el nuevo orden de cosas debe estar en la docencia, y aquí tampoco se pueden limitar las salidas de las docencias media y universitaria, porque no podemos pensar en volver a diseñar un título licenciado en geografía para la producción de esas docencias a las que hoy van destinadas, porque existen otros niveles y ámbitos de la enseñanza en los que la geografía puede y debe estar presente, desde másters en gestión medioambiental, escuelas de turismo, etcétera, etcétera. Además, porque, cubiertos los mínimos de la enseñanza obligatoria, actualmente la demanda social de la enseñanza tiende a incrementarse y a intensificarse, desde la perspectiva de que son muchas las enseñanzas que los geógrafos pueden impartir atendiendo a demandas y a inquietudes de la sociedad actual. Pongo, por ejemplo, transmitir el conocimiento del territorio propio, hacer una lectura comprensiva del paisaje, capitalizar la sensibilidad de los problemas medioambientales, canalizando toda esa gama plural de inquietudes de la juventud dispersas por distintas facetas del ecologismo, etc. Esta misma reflexión hecha de cara a la docencia afecta también a la ampliación de los campos en la investigación en geografía. Tenemos que reconocer que en nuestra universidad, en este modelo de universidad, no se investiga. Y se investiga poco, mal y sin medios. Y, por tanto, en esa exigua investigación convencional que estamos haciendo, realizada en los departamentos universitarios e institutos de investigación, otros centros e institutos científicos pueden reclamar la aportación del geógrafo en esta tarea investigadora. Institutos cartográficos, centros de estudios territoriales, centros de estudios de planificación, institutos hidrológicos, institutos meteorológicos, centros de estudio de suelos, etc.
Bien, como ven, eran unas directrices muy generales. Lo cierto es que existían unos puntos sobre los que realmente no había discusión y parece que luego tampoco la hubo cuando el documento fue contrastado con los departamentos respectivos. Y los puntos sobre los que estuvimos de acuerdo se los sintetizo rápidamente, para ver si ustedes están de acuerdo o generamos un hermoso debate, como proponía su decano. El perfil del geógrafo a cuya formación deben dirigirse los estudios de la nueva licenciatura en Geografía ha de ser el de un experto superior en análisis de territorios, un análisis que puede tener diversas perspectivas o finalidades y dentro del cual caben diversas especializaciones. Es necesario, respetando la apertura a estas perspectivas y especializaciones, que la formación del licenciado confiera unas señas de identidad genéricas, capaces de producir una imagen social clara y suficientemente diferenciada del geógrafo, que hoy no tiene. Los estudios de licenciatura deben capacitar para el ejercicio de la docencia, de la investigación y de la actividad profesional, así como sentar las bases para una labor investigadora especializada, esa capacitación para la cual ha de corresponder ya a los estudios de doctorado, a los estudios de tercer ciclo. En el momento actual, la formación para la actividad profesional debe ser, a mi juicio, la finalidad central de los estudios de la licenciatura, pero dando a este término ese significado amplio al que antes me refería. La actividad profesional para la que ha de estar capacitado el futuro licenciado es tanto la relacionada con el planeamiento, planificación y ordenación territorial, actividad técnica, por tanto, o aplicada, como la relacionada con la recogida, ordenación, elaboración, representación y difusión de la información territorial no expresamente dirigida a dichas finalidades. Es decir, esa actividad cultural que siempre hemos defendido, tendente a proporcionar ese mejor conocimiento de la ciencia por sí misma y del territorio por sí mismo. Y para conseguir esa capacitación deseada es necesario dotar al futuro licenciado de una formación humanista, como se apuntaba aquí en la presentación. Una formación humanista de la que no podemos renunciar, aparte de una formación teórica que le proporcione los instrumentos necesarios para una comprensión global de la realidad territorial, ya que dicha comprensión será la que le confiera sus señas específicas de identidad y le cualifique en su trabajo. Es decir, por aquí es por donde realmente podemos afirmar nuestra personalidad con relación al resto de los profesionales que también tienen su parcela de poder en el territorio. Sobre la base de la formación teórica y generalista señalada, los estudios de licenciatura deben formar en métodos y en técnicas necesarios para la aplicación, para la producción cultural, para la enseñanza de la geografía. También deben informar o introducir en las líneas de investigación geográfica aplicadas a los problemas concretos de los territorios concretos. No es aconsejable, y así lo hicimos saber, una separación rígida del primer y segundo ciclo atribuyendo a cada uno de ellos una finalidad totalmente diferenciada, ni el establecimiento en ninguno de ellos de especializaciones temáticas radicales. La preparación para la docencia y la actividad profesional han de estar presentes en ambos ciclos y la especialización ha de ser decidida y controlada por el futuro licenciado a través de la optatividad, de la libre elección y de los mecanismos de flexibilidad del plan de estudios. No obstante lo dicho, parece adecuado dedicar al primer ciclo a esos aspectos más generales de la formación teórica, a la formación en las destrezas técnicas más básicas y polivalentes, a la capacitación para la docencia y a la capacitación para las labores profesionales no estrictamente aplicadas. El segundo ciclo, por su parte, se dedicaría prioritariamente a la transmisión de los contenidos teóricos más concretos y temáticos, abiertos a una posible actividad investigadora, para quienes decidan introducirse en el tercer ciclo, y sobre todo a la capacitación metodológica y técnica para la actividad profesional aplicada.
Dada la naturaleza de la disciplina y de los campos previstos de actividad profesional, resulta incuestionable la necesidad de incorporar en los estudios de licenciatura materias técnicas y materias instrumentales no específicamente geográficas, las cuales, según los casos, estarán a cargo o bien de los departamentos de geografía o bien de otros departamentos profesionales, con los que habrán de establecerse acuerdos basados hasta donde sea posible, y esto es una negociación científica, pero también política, en los principios de reciprocidad mutua. La formación docente, por último, deberá incluir materias de didáctica y plantearse teniendo en cuenta no solo las salidas tradicionales, sino también esos nuevos ámbitos o niveles de enseñanza en los que la geografía puede y debe estar presente, desde escuelas, taller, hasta centros de profesores de enseñanza media, CEP o licenciaturas o ingenierías con alguna referencia también al territorio. Bien, estos fueron los principios que el documento consensuó de partida. Existieron 2 reuniones y la síntesis de esas reuniones, a mi juicio, están contenidas en estos puntos. Con estos documentos en su poder, la Asociación de Geógrafos Españoles convoca una reunión para una puesta en común en Sedano, en Valladolid, y la convoca los días 17 y 18 de octubre de este año 1991. En ella estuvieron presentes y representados los departamentos de Alcalá de Henares, de Alicante, de Barcelona Central, de Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Granada, Las Palmas, León, Madrid Complutense, Murcia, Oviedo, País Vasco, Salamanca, Santiago, Sevilla, Tarragona, Valencia, Valladolid y Zaragoza. Profesor Marín, tuvimos el placer de estar juntos en ese año y me imagino que ya les habrá informado del particular. Bajo una eficaz coordinación del profesor Fernando Manero Miguel, esas jornadas de trabajo se organizaron siguiendo un orden del día que me sirve a mí para puntualizar o sistematizar los acuerdos que no han sido redactados y que yo me atrevo, con la documentación recogida, a extractarles para ustedes. El orden del día tenía 4 puntos. El primero, discusión de esos documentos elaborados por la comisión de la AGE a la que antes me he referido, sobre el perfil del geógrafo y sobre unas propuestas que yo no les he leído de plan de estudios posible, porque entendíamos que iban a crear inmediatamente rechazo en los más autonómicos y, si se me permite, los más abertzales, que a todo hay derecho en esta ley. El punto segundo, exposición por los departamentos de sus respectivos proyectos de planes de estudio. Tercero, propuesta de los asistentes. Y cuarto y último, debate y elaboración, si procedía, de un documento final. De forma muy rápida, con respecto al primer punto, parece, yo soy parte interesada, pero parece que hubo general aceptación por los presentes sobre esos informes emitidos en cuanto al perfil del nuevo geógrafo. Es decir, no parece que rechinaran, lo cual ya es muy positivo en nuestra colectividad, y que al final intentamos hacer que sintonizara con más de un centenar de planes de estudio de universidades de países desarrollados consultados a este fin, demostrando en todas ellas una tendencia clara hacia la decidida tecnificación de la geografía como resultado de las disponibilidades instrumentales, piénsense en el desarrollo de los sistemas de información y geografía que en este momento estamos poniendo en marcha en todos los departamentos, de esa infraestructura nueva de investigación, con todos esos convenios con universidades europeas y no europeas, de las demandas sociales y de las demandas profesionales del presente. En suma, un perfil global, pero a su vez un perfil polivalente, con respeto a las señas de identidad y con una clara proyección instrumental. Ahora bien, la formación del geógrafo ha de contemplar esas 3 vertientes u opciones equilibradas a las que antes me refería, pero desde una óptica de formación integral. Y más que información y conocimientos generalistas, que se rechazan de plano, se precisa capacitación para enfrentarse a cualquier salida posible. En un mundo en el que parece que domina la especialización al máximo, hoy las empresas profesionales lo que están demandando
es precisamente personas y profesionales con una formación integral capaces de ser especializados en un momento concreto. Luego se está primando la formación integral, no se está primando esa formación específica del que sabe algo de muy poco y el resto de nada. Por otra parte, tuvimos presente que estos planes de estudio, aparte de otros problemas a los que luego me referiré, no van a poder incrementar las plantillas departamentales, en la mayor parte de los casos. Por lo que los departamentos pequeños, como el nuestro, van a tener problemas hasta para conseguir que se les apruebe su plan de estudios y desde luego no van a poder inflar artificialmente el número de profesores cuando no llegue a la cifra mínima exigida. Luego va a haber otro problema con el número de alumnos y el umbral de rentabilidad, que a mí me parece que efectivamente se va a plantear por el Ministerio en un momento determinado. En cuanto al punto segundo, tuvimos acceso a resúmenes de planes de estudio, que ustedes tendrán aquí, de algunos departamentos: Islas Baleares, Barcelona, Cantabria, Castilla-La Mancha, Las Palmas de Gran Canaria, León, País Vasco, Salamanca, Valladolid y Tarragona. Y como síntesis apretada de estas propuestas de los distintos departamentos, yo he recogido las más sugestivas y las más generales a mi juicio. Bien, la duración de la carrera parece que es norma ya consensuada de 4 años, con alguna salvedad impuesta por algunos estatutos de algunas universidades y, como ejemplo, el caso de la Complutense de Madrid, que con una titulación de 4 años se compromete a la oferta de un 5º curso posgrado. Por lo que refiere a créditos, pues el número clave es el de 300 y se suele adjudicar a cada asignatura 12 créditos, aunque las hay de 6 y de 8. 12 créditos igual a 120 horas por año, igual a 16 horas por mes, igual a 4 horas por semana, 3 horas teóricas y 1 hora de prácticas, que es el 25% mínimo. 5 asignaturas por año por 12 créditos, igual 60 créditos por año, igual 300 créditos por 5 años. Pensarán ustedes que estamos en un 2-3, pues casi es así. 5 asignaturas por 4 horas semanales, igual 20 horas mínimo establecido. Hay un tema importantísimo en el que se insistió, y es que debemos modificar claramente la organización de las asignaturas por cuatrimestres o por semestres, porque no hay forma de homogeneizarse con esa Europa con la que estamos intentando intercambiar programas de trabajo, y cuando ellos están trabajando nosotros estamos de vacaciones, y viceversa, aunque ellos sus vacaciones son bastante exiguas y desde luego no coinciden con las nuestras. Hay una secuencia de aprendizaje que a mí me parece muy interesante y es la que propone, para mí convincente, la Universidad de Valladolid, muy simple pero muy clara. Para el primer ciclo, contenidos básicos, metodológicos y capacitación técnica e instrumental. Para el segundo ciclo, ciclo aplicado y específico a los condicionamientos de la comunidad autónoma, perfilando líneas de investigación específicas para ese contexto. Y un tercer ciclo, continuación del segundo, con capacitación profesional, másters o posgrados, selección de problemas del territorio regional para especializarse en temáticas concretas de ese territorio al que el geógrafo debe dar soluciones. En general, el primer ciclo tiene en todos los planes mayor carga de obligatoriedad. Las troncales más obligatorias suelen estar en la banda del 80%, las optativas en el 20%, o bien juegan con un 70 y un 30%. En el segundo ciclo, en este caso, mayor optatividad y posibilidades de especialización por libre elección, de manera que están en el orden del 40-60. De libre elección oscilan entre las bandas de 10 y del 20%. Y recojo algunos datos que pueden ser significativos. En cuanto a los proyectos fin de carrera, un tema esencial que aparece contemplado como una obligación clave. Cantabria ofrece 6 créditos por el proyecto fin de carrera, el País Vasco 12, y se sigue ascendiendo hasta los departamentos que ofrecen 15 y 20 créditos. En este caso, Valencia, pero siendo necesario para Valencia haber superado previamente el 75% de todos los créditos. En este momento ya estamos firmando convenios con las fundaciones Universidad Empresa para realizar
en quinto curso, ya al finalizar quinto curso, las primeras prácticas compatibilizadas incluso con la carrera y de forma remunerada, entre comillas. 25.000 pesetas dice que pone la empresa y 25.000 dice que pone la universidad. Bien, es un tipo de ayuda que puede funcionar en ese sentido. Algunas empresas, sobre todo de la construcción, pues cuando hay escuelas politécnicas de obras públicas, pues incluso la profesora Frutos conoce Pinilla Construcciones, pues tiene hasta 14 personas ya incluidas. Desde luego, con este tipo de salarios no creo que quiebre la empresa, puesto que no se pagan seguridades sociales, pero no deja de ser una fórmula de empezar a introducir esos proyectos fin de carrera en programas de trabajo aplicados. Y desde luego hay una gran sensibilidad por parte del alumnado, como es obvio, a este tipo de trabajos. Por último, los trabajos de campo, que para nosotros, como decían los clásicos, el sexto sentido del geógrafo, la planta de los pies, y estamos abandonando ese sexto sentido del geógrafo y nuestros trabajos de campo chocan con toda una serie de problemas de todo tipo, infraestructurales, económicos, de departamentos que no conseguimos convencer a las instituciones de que somos experimentales, de que la geografía no se puede hacer en conserva calentando los asientos en clase, que lo nuestro es el campo, que una semana en el campo vale por 10 semanas, por 200 créditos igual a 3.000 créditos. Es decir, que nosotros tenemos que trabajar directamente en la realidad, pateando y confrontando la teoría con el territorio. En este caso, Santiago realiza una proporción de 30 horas de trabajo de campo igual a un crédito. Pero si hay quien de más, pues efectivamente esto debe ajustarse con mucha seriedad, porque me parece interesante. Quedaron en el aire una serie de preguntas sin respuesta que tienen mucha enjundia. En primer lugar, el problema de los estudiantes. ¿Habrá cantera? ¿Habrá materia prima para llevar a cabo este proyecto? Y si la hubiere, y este es un añadido mío, creo que no lo debería decir en voz alta por si el Ministerio lo toma inmediatamente como idea, el umbral de rentabilidad que pueda fijar el MEC cuando el número de estudiantes de la licenciatura se equipare al número de profesores del departamento. Es decir, ¿cómo va a fijar el número de alumnos el Ministerio de Educación y Ciencia una licenciatura, una diplomatura rentable? ¿Cuántos? La necesidad de introducir toda la seriedad que no tiene hoy el tercer ciclo. Estamos hartos de hacer el payaso con el tercer ciclo y es hora de darle la seriedad que debe tener, porque además se está cobrando a precio de cosa seria. El espinoso asunto de los títulos propios, que esto llevará en cada caso, que cada palo aguante su vela. Los conflictos entre áreas y las estrategias internas de las taifas departamentales a la hora del dominio de las asignaturas clave y la forma de impartición de cada uno su temario con independencia del título de la asignatura. La imposibilidad de incremento de plazas en las exiguas plantillas que tenemos. La titulación de las materias para evitar vampirizaciones por otras disciplinas. Se apuntó que con el fin de evitar tensiones con otras disciplinas que ya se han planteado y con otros departamentos, convendría modificar eufemísticamente los títulos y que a nadie se le ocurra poner edafología en su plan de estudios, que ponga geografía de los suelos. Siempre habrá algo de geografía que defender. Claro que a continuación se hizo una propuesta que es del todo absurda, que en vez de historia contemporánea se pusiera geografía histórica. Todo el mundo entiende que son dos cosas absolutamente dispares y nada tienen que ver una con la otra. Pero debían ser ya las 8 de la tarde y estábamos fuera de sí. Y por último, los pactos previos y consensuados de reciprocidad mutua entre áreas de conocimiento afines para impartición de las materias por otros especialistas en nuestros departamentos y por nosotros en centros distintos. Hay que comprobar que efectivamente las grandes titulaciones de las escuelas técnicas superiores de arquitectura e ingeniería, seamos sensatos, no contemplan nada que los geógrafos estén, en la mayor parte de ellas, impartiendo geografía urbana, y si urbanística, la ordenación del territorio, puede ser impartida por un arquitecto en nuestros departamentos, salvo, insisto, siempre en casos muy curiosos. La Universidad de Lisboa lo tiene establecido desde hace casi 20 años. Y es un modelo
a seguir en ese sentido. Hubo algo muy preocupante y fue la disparidad generalizada de los distintos planes de estudio de los diferentes departamentos, como sospechábamos. Esto de la diversidad es enriquecedor, pero llega un momento en que tanta riqueza, ¿verdad?, aturde los sentidos. Y la Junta Directiva de la Asociación de Geógrafos Españoles y todos los que estamos allí, por la premura de algunas universidades cuyos planes habrán de ser ya presentados a la Junta de Gobierno en el mes de febrero de 1992, creyó conveniente la formación de 3 nuevas comisiones de estudio. La primera, para los estudios de contenidos de la troncalidad ministerial. Esta comisión va a estar integrada por los profesores Josefina Cruz Villalón, Luis Vicente García Merino y José Manuel Rubio Recio, con el objetivo, se pretende que sea diáfano, de unificación y homogenización única posible de criterios curriculares entre el conjunto de los departamentos. De estas materias depende nuestras señas comunes de identidad en la línea de la mejor tradición geográfica cultural integrada. Si no somos capaces de ponernos de acuerdo ni en las troncales del Ministerio, difícilmente nos pondremos en las otras. Un segundo grupo de trabajo, estudio de contenidos de la asignatura de Teoría y Metodología como esencia del saber geográfico, integrada por los profesores José Luis Gurría Gascón, Agustín Hernando Rica, Lorenzo López Trigal y Julio Muñoz Jiménez. Esta última me consta que todavía no se ha reunido, se reunirá el día 16, y sobre la primera no tengo información. La tercera, estudios de contenidos de las geografías aplicadas y de la asignatura troncal de ordenación del territorio, integrada por los profesores Guillermo Morales Matos, Eugenio Ruiz Urrestarazu, Miguel Ángel Tortiño Vinuesa y la persona que les habla. Estas comisiones deberían recibir sugerencias de los departamentos en lo concerniente a la materia específica de estudio hasta el 10 de noviembre, para proceder a la elaboración de informes del 10 al 20 y emisión de un dictamen que se enviaría a la AGE para que la Junta Directiva procediera a la reunión de directores y coordinadores de comisiones en Madrid antes de Navidades. Paso al último punto y en él pues voy a hacer todo el hincapié posible porque voy a tratarles de vender el artículo, se lo digo con claridad, porque creo que nos quedó bastante graciosa la propuesta y como es inédita se las voy a contar. Se refiere a las geografías aplicadas y a la asignatura troncal de ordenación del territorio. Esta comisión integrada por los miembros antedichos, en primer lugar, tenía algo en común. Todos ellos, al menos, teníamos una reconocida trayectoria profesional aplicada fuera de la universidad, al menos de 20 años. Y se iba a encargar, y así lo hicimos, de elaborar también un informe marco para el diseño de contenidos de las asignaturas de Geografía Física Aplicada, Geografía Humana Aplicada y Ordenación del Territorio. La Junta Directiva de la AGE ya ha convocado para el martes 17 su orden del día y, por tanto, esta comisión le dio a la AGE el informe hecho prácticamente el día 18 del mes pasado. Pese a las recomendaciones que la Junta Directiva dirigió a los representantes de los departamentos reunidos en Sedano para que en el plazo de un mes enviasen a la Comisión sugerencias enriquecedoras del documento de trabajo, lo cierto es que solo nos fue remitido material procedente de los departamentos del País Vasco, de Islas Baleares, de Zaragoza y internamente, naturalmente, dispusimos de Extremadura, de Madrid Complutense y de Las Palmas, puesto que ya los llevábamos elaborados previamente por cada uno de los miembros. Quiero decirles que nos reunimos un sábado por la mañana, a las 10, en la Universidad Complutense de Madrid, que estaba tranquila y sola, y dimos el informe por consensuado 4 horas después, prueba inequívoca de la sintonía del lenguaje entre los miembros, cuyo contenido yo les detallo a continuación. Recomendaciones generales. La ordenación del territorio deberá constituir el pilar fundamental de la nueva licenciatura en Geografía como oferta alternativa de futuro en unos casos y complementaria en otros
a las salidas docentes e investigadoras por su carácter de materia integradora de la rica trama causal de conocimientos geográficos que, territorializados, configuran la auténtica identidad del geógrafo. La preparación de este geógrafo aplicado ha de sustentarse inequívocamente en una sólida formación cultural humanista, única vía posible de alcanzar la comprensión integradora de los conflictos sociales y de las lógicas y procesos territoriales para su ordenación y gestión. Así, evitaríamos la prematura y excesiva especialización del titulado, que le incapacitaría para esa comprensión globalizadora y territorializada que requiere un analista experto en ordenación del territorio. Competencia que de alcanzar nadie nos puede discutir y que deberemos hacer valer ante posiciones, quiero pensar, oportunistas, ya asumidas por otros profesionales, geólogos, biólogos, ecólogos, sociólogos, etc. Por tanto, en la nueva licenciatura geográfica, la ordenación del territorio ha de ser una materia vertebradora de conocimientos formativos y de técnicas que permitan superar los vicios funcionales de nuestra disciplina y su interesada fragmentación en áreas de conocimiento, por lo que deberá poseer una articulación unitaria de contenidos. Será una materia, impartida por 2, 3, pero una materia, no 3 ordenaciones del territorio o 4. De ahí que ante esta coyuntura irrepetible, cargada de responsabilidad, esta comisión, sin tono mesiánico alguno, se permita hacer una llamada a la sensatez y a la abolición de los reinos de taifas departamentales en beneficio de los futuros geógrafos y de la credibilidad y utilidad social de la geografía con mayúscula, que es una como la madre. La programación unitaria de contenidos de la asignatura troncal de ordenación del territorio deberá ensamblar sin fisuras los 4 componentes esenciales de la razón de ser geográfica encomendada a la nueva licenciatura de Geografía. Y esos 4 componentes esenciales son el formativo, informativo, técnico y operativo. Superando la formación sectorializada con una proyección operativa, podrá alcanzarse la especificidad del futuro geógrafo experto en el análisis y en la ordenación del territorio a todas las escalas. Y esta concepción global deberá estructurar sus objetivos en 4 niveles. A. Técnicas concretas previas a la ordenación territorial. Igual, asignaturas aplicadas, geografía física y geografía humana. B. Nivel marco, igual, ordenación del territorio. C. Ámbitos espaciales, igual, dominante natural, dominante rural, dominante urbana. D. Nivel económico, igual, planificación regional. Este planteamiento va a exigir, de aprobarse, un gran esfuerzo y una voluntad de coordinación entre todos los miembros del departamento para evitar cruces y solapamientos de contenidos teóricos y prácticos entre la ordenación del territorio y las materias de primer y segundo ciclo, fundamentales y derivadas, con las que mantiene obligadas conexiones. Para la consecución de tales objetivos precisamos dotarnos de teoría, métodos e instrumentos de análisis territorial específicos, adecuados y rigurosos que erradiquen las malformaciones adquiridas de apropiación terminológica y técnica de otras disciplinas, apropiaciones justificadoras en buena medida de los permanentes lamentos de dependencia e indefinición profesionales. ¿Qué contenidos planteamos para las asignaturas aplicadas Geografía Física y Geografía Humana? Partiendo de la base de que los contenidos de estas asignaturas concretas deben afrontar la enseñanza de las técnicas e instrumentos de análisis previos a la ordenación, la Comisión entendió que no debía entrar en matizaciones sobre este punto, limitando sus sugerencias a una oferta abierta y ampliable de potenciales aptitudes geográficas a desarrollar, destacando, entre otras, y con especial incidencia hacia la geografía física, las siguientes:
evaluación de recursos, evaluación de riesgos naturales, evaluación de dinámicas, evaluación de impactos ambientales, valoración de paisajes, proyecciones demográficas, diseños de encuestas, evaluación de equipamientos, inventarios de patrimonios y un largo etcétera. Y por último voy a referir, los 15 minutos que me quedan, a los contenidos de la asignatura troncal de ordenación del territorio. En primer lugar, la necesidad de una teoría y evolución conceptual de la ordenación del territorio. Consideramos necesario que el geógrafo adquiera una cultura de la ordenación del territorio, a partir de experiencias mundiales en planificación que, extrapolables a cada situación histórica y regional concreta, le permitan comprender las limitaciones de los mecanismos de mercado para alcanzar objetivos globales de desarrollo y de calidad de vida. En segundo lugar, instrumentos de ordenación territorial. El geógrafo experto en ordenación del territorio deberá poseer un conocimiento preciso de instrumentos tales en escala y en cascada como leyes de ordenación del territorio, planes nacionales, planes directores territoriales de coordinación, directrices territoriales, planes comarcales, planes especiales de protección del medio físico, planes de ordenación de recursos naturales, planes generales de ordenación urbana y normas subsidiarias de planeamiento municipal, hasta este nivel. Porque a partir de ese nivel es cuando empezamos a patinar, en el planeamiento urbano. Pero tenemos la contrapartida de que los arquitectos y los expertos empiezan a patinar a partir del 95.000, con lo cual ahí es donde hay que negociar. Mediante el contraste de las diversas tipologías vigentes en la legislación comparada internacional, europea, estatal y autonómica. Y a continuación, poner en marcha la metodología geográfica de ordenación integrada, y esta es una propuesta que lanzamos. Consideramos llegado el momento de explicitar algo tan esencial como infrecuente, nuestro método de trabajo. Trabajamos, pero no somos capaces nunca de poner por escrito cuáles son esos pasos esenciales de nuestra metodología de trabajo. Es decir, ¿qué método de trabajo nos va a conferir legitimidad geográfica y nos va a diferenciar de los restantes profesionales que operan sobre el territorio? Las propuestas son las siguientes, en bloques metodológicos: análisis, diagnóstico, propuestas de actuación, propuestas de ordenación y gestión. En el análisis, el objetivo prioritario radicará en la definición de los soportes territoriales, resultado de las divisiones establecidas en el territorio como consecuencia de los análisis sectoriales, que por insuficientes precisan de un primer esfuerzo integrador mediante la delimitación y caracterización de las unidades homogéneas de análisis. Y, en este sentido, la fase analítica ha de contemplar los siguientes niveles: proceso histórico, medio natural, infraestructuras territoriales, usos del suelo, base económica, base social, asentamientos de población y afecciones, es decir, el marco jurídico-administrativo sobre el territorio concreto. Será preciso, por tanto, identificar en cada caso las unidades territoriales que permitan integrar y operativizar los análisis que se realizan. En segundo lugar, el diagnóstico y sus objetivos se plantean a dos grandes niveles. El primero, identificación de las unidades geográficas integradas mediante la introducción en las estructuras territoriales de componentes dinámicos interdependientes que conduzcan a su precisa delimitación. Y estos han de ser el resultado del cruce jerárquico ponderado de variables naturales, económicas, sociales, territoriales y de las afecciones. Y en segundo lugar, la delimitación de unidades territoriales o unidades espaciales de referencia o comarcas
Es decir, en todo caso, bases espaciales de diagnóstico administrativo y funcional del territorio para la formulación de propuestas de actuación, desarrollo de los programas de inversiones y creación de los organismos de gestión. El punto C es el que tiene que ver con las propuestas de actuación. Su objetivo será la coordinación de la planificación física y de la socioeconómica, es decir, la crónica asignatura pendiente de la política territorial española. Y han de articularse ambas como un documento técnico-político que sirva de base al debate institucional y a la participación ciudadana real. Objetivos solo alcanzables de existir una férrea voluntad política capaz de coordinar los diversos instrumentos de actuación. Tales propuestas de actuación se formulan, a su vez, a dos niveles. El primero, a nivel sectorial, como respuesta a los análisis sectoriales y a los problemas planteados en el diagnóstico. Y en un segundo nivel, a nivel global, es decir, a modo de abanico de proposiciones alternativas realizadas desde el interior del documento que, dando respuesta a los problemas administrativos y funcionales, se ofertan como potenciales opciones gestoras con toda su gama de ventajas e inconvenientes para que la gestión política opte. El punto D es el que se refiere a propuestas de ordenación. Las propuestas de ordenación son la secuencia lógica del análisis, del diagnóstico y de las propuestas de actuación, y han de orientarse a propiciar el desarrollo de la fase de intervención gestora, ajustándose a la realidad territorial concreta. Hasta aquí debe llegar el trabajo del geógrafo y con ellas finalizaría el método geográfico de ordenación territorial integral, que se mostraría incompleto sin la formulación de las propuestas de ordenación. Para culminar con la gestión. Y la gestión es una competencia política, pero en la que, siguiendo ejemplos notables que creo que tenemos en la geografía y a los que no podemos renunciar, y me imagino que van a incorporarse algunos más, el geógrafo podría verse involucrado en la toma de decisiones por mandato administrativo, siendo atribuciones coyunturales reconocidas al geógrafo por esos gestores territoriales hoy las siguientes. Y son indiscutibles también. Preservación del interés público frente al interés privado de los agentes territoriales. Diseño de contenidos de los pliegos de condiciones técnicas y administrativas, sobre todo en lo referente a delimitaciones de esas unidades homogéneas de análisis. Presentación de los documentos propositivos en la fase de información pública, se está haciendo. Recogida de sugerencias y contestación de alegaciones. Emisión de informes, asesoramiento a instituciones, etc. Por tanto, concluyo diciendo que, superado este escalón de confianza, el escalón de la gestión, mediante la eficacia y el rendimiento del trabajo profesional, el geógrafo, y si hemos podido algunos, ¿por qué no van a poder otros?, debería seguir aspirando a su inclusión mediante relaciones, a poder ser no políticas, pero en todo caso relaciones contractuales estables, en las plantillas técnicas de las instancias administrativas de seguimiento de la gestión, como consejerías, direcciones generales, servicios provinciales de planeamiento de las diputaciones, gerencias municipales de urbanismo, oficinas de planeamiento, inmobiliarias municipales. Aspiración, por tanto, alcanzable, perfectamente alcanzable, justa y necesaria, diría yo, que cerraría, por fin, el ciclo completo de plasmación operativa de la metodología del geógrafo experto en ordenación territorial. Ustedes dirán, este documento tiene una carga de utopía, la necesaria para vivir en este país y con este ministerio. Gracias. Querido profesor,
muchísimas gracias por la riqueza, claridad y amenidad de su exposición. Creo que hay materia suficiente como para que tenga lugar pues, el oportuno coloquio. Es el turno de todos. Haré de moderadora y si ha lugar alguna pregunta también, pero en todo caso el profesor Calvo es el primero que ha solicitado la palabra. La primera palabra es para decirte en nombre de, yo creo que de todos, ¿verdad?, de esta facultad, pero también en nombre de toda la geografía. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias a toda la comisión por cómo habéis trabajado. A mí me ha parecido un documento maravilloso el que habéis hecho. Tiene toda la utopía necesaria, por aquello de que pide lo imposible y así conseguirás algo. Pero es que además no es imposible, es que se trata de cosas que efectivamente todas las que se han puesto, pues hay detrás un geógrafo que ha trabajado en ellas y que además ha trabajado, creo que mejor que otros profesionales. En otros casos realmente las experiencias han sido muy malas, pero por culpa posiblemente del propio geógrafo que ha intervenido, que no sabía lo que hacía, quizás no tenía buena preparación, pero para eso estamos, para intentar darles una buena preparación en la universidad. Yo entiendo también que la principal salida que tenemos que dar a la geografía va por esta vía profesional, con los matices que le has querido dar y que has especificado al término profesional. Y por eso me apunto a que en los planes de estudios primemos fundamentalmente este tipo de dedicación, este tipo de salida, y cuando a la gente se le enseña a hacer cosas con una formación absolutamente generalista, es más fácil después llevarlas hacia el campo práctico, concreto, que cuando se les lleva desde un campo concreto intentar volverlos otra vez hacia el campo general, o si están en un campo muy concreto, el campo próximo e inmediato ya no lo conocen demasiado bien. Entonces todo este tipo de cosas que has estado apuntando yo realmente es que las suscribo absolutamente todas. Me parece que es una aportación buenísima y me parece que la geografía y nuestros planes de estudios tienen que caminar por este camino, porque la vía docente tradicional que hemos estado aportando solamente nos llevará posiblemente a que enseñemos a la gente a repetir cosas para que otros las repitan, con lo cual este mundo no va a avanzar absolutamente nada, lo cual no quiere decir que no tenga que haber pedagogos y que no tenga que haber docentes que efectivamente cumplen una función maravillosa formando la sociedad. Pero es que incluso desde esta vía, desde esta salida que se pretende dar, incluso en los propios alumnos, se va a lograr lo que yo denomino la sensibilización frente a los problemas de la sociedad. Y si conseguimos transmitir esta sensibilización frente a los problemas, evidentemente me parece que habremos sentado la piedra angular de lo que puede ser el ciudadano del futuro, que se puede hacer también una buena parte de este ciudadano desde el campo de la geografía. Y lo siento por esta paralela, pero es que estaba totalmente de acuerdo. ¿Alguien más quiere hacer un comentario, una pregunta al profesor Campesino? Vale, ánimo. Parece que los has dejado muy convencidos. Sí. Bueno, el problema puede estar en que las respuestas han sido a todo, a la exposición. Quizá no a todo, pero a muchas cosas. Sí, José María Marín quiere... Antonio, efectivamente el tema de la ordenación territorial, yo creo que estamos todos de acuerdo en que es uno de los elementos fundamentales de nuestra formación y de lo que de cara al futuro podemos transmitir. Sin embargo, a veces da la impresión, a través de lo que, comentamos dentro de nuestras universidades, que este campo de la ordenación territorial se restringe excesivamente a ámbitos locales. Y quizá, yo no sé si en los planes de estudio contemplamos de forma adecuada lo que puede ser una visión más universalista de la concepción geográfica. A mí me da la impresión, comentamos por ejemplo el plan de estudios de Valladolid, donde la parte correspondiente al estudio regional de Castilla y León constituía un elemento fundamental en el que se basaba el plan de estudios. Pero no sé hasta qué punto esto no nos está quitando perspectivas bastante más amplias y la pérdida de una tradición geográfica como visión más universalista. No lo sé, es una cuestión que planteo. Bueno, yo creo que efectivamente
el planteamiento universalista está fuera de todo contexto. Y me voy a referir a una experiencia bastante dura, sin citar personas, de un problema planteado en nuestra propia comunidad autónoma hace muy pocos días. Cuando el presidente de la comunidad pues, se ha dirigido al claustro de profesores, lo digo porque puede ser un modelo extrapolable. Saben ustedes que nuestro presidente está marcando techos en sus actuaciones que luego pueden ser imitados por el resto de los presidentes de otras comunidades, y nos fue a hablar teóricamente de esa necesidad de ensamblar, en primer lugar, el desarrollo regional con las propuestas que desde la universidad y de cara a las nuevas titulaciones y a los nuevos planes de estudio deberían plantearse. Es decir, por un lado, estoy de acuerdo que el concepto de universidad es eso, universidad, no ni de Extremadura, ni de la Junta de Extremadura, como se pretende. La universidad es, si se quiere, pero en ningún caso se puede privatizar. Y eso al hilo del planteamiento que haces inicialmente. Si nos reducimos a tratar de ensamblar los problemas del desarrollo regional con las ofertas que la universidad puede hacer, que los profesionales y las materias y las disciplinas aplicadas, claramente que no son todas, ni mucho menos, pueden hacer, parece que es de una cierta lógica a la hora del establecimiento de unos recursos que son escasos en regiones deprimidas y que no pueden estar de espaldas. Ciertamente, hoy, con la superación de esas fronteras, incluso a regiones como la que acabo de citar, comprimidas contra el fondo de saco de una frontera, se les abren expectativas universales, en sentido de ampliación de sus contenidos, de ampliación del área de influencia de sus titulaciones con relación a un mundo portugués que va a tener una ciudad de 125.000 habitantes en la frontera, con una serie de titulaciones, y a las que lógicamente va a atender como tiende a ese cruce de flujos de bienes y servicios. Por tanto, el debate que se plantea es doble. Por una parte, universalidad sin discusiones. Pero por otra parte, una región no puede prescindir de aquel plantel de profesionales que estén dispuestos a trabajar con unas líneas específicas aplicadas que pueden ensamblarse, si la política es suficientemente sensata, con los modelos de desarrollo regional, suponiendo que se tengan. El otro día se evidenció que no se tenía. Por tanto, es difícil ensamblar unos techos con otros. Y las relaciones que pueda haber entre ofertas del poder político, que además representa a la sociedad, y la carga, lo que siempre te echan, es que puedes estar de espalda a la sociedad si no es capaz de solucionar los problemas y los conflictos sociales de esa sociedad. Por lo tanto, es ciertamente un planteamiento doble, pero un planteamiento al que no se puede renunciar. Por tanto, el marcar unas líneas de investigación aplicada a los modelos de desarrollo regional, teniendo en cuenta que tenemos en general unas regiones desequilibradas y que las teorías globales de ordenación del territorio no se cumplen y que las políticas incluso que se han puesto en marcha con análisis territoriales han sido nefastos, y la profesora Luisa María Frutos lo conoce, porque las delimitaciones contenidas en los pliegos de condiciones ya eran una aberración, ya eran una propia aberración, y se estaba tirando el dinero porque estaban mezclando Villuercas y Bores y regadíos de Valdelacasa del Tajo, metido todo en una unidad territorial, cuando eran 3 unidades perfectamente diferenciadas, con problemas muy distintos. Por eso digo que efectivamente te debates entre no cerrarte a ese marco concreto, porque entonces la universidad se convierte en algo muy provinciano y muy cómodo, pero la universidad no es cómoda y la práctica profesional tampoco. Pero siempre hay ese debate de decir cómo se puede perder el recurso humano y el despilfarro profesional de unos funcionarios, si se quiere categorizarlos como tales, que deben trabajar para el desarrollo y que realmente están fuera del contexto. Es un debate muy comprometido siempre. Nuestro vicedecano parece que quiere intervenir. Bueno, yo primero volver a agradecer a Antonio su presencia aquí. Nos conocemos hace mucho tiempo y conocía su
su predicamento y ha mejorado su predicamento. Lo único que pasa es que yo, lo único que no sé qué decir, que yo estoy ahora absolutamente perplejo. Me ha gustado mucho la charla, pero estoy perplejo. Quiero decir que yo en estos momentos, no sé si soy geógrafo, soy ordenador del territorio, ¿qué demonios soy? Eso es la primera pregunta que me haría. La segunda reflexión, yo por supuesto no es una crítica contra Antonio en absoluto, si no estoy muy de acuerdo con él como salida profesional. Lo que pasa es que yo me planteo aquí el tema de lo que estamos haciendo. Quiero decir, he oído mucho experto superior en análisis del territorio, he oído mucho líneas de investigación como segundo ciclo, marcáis líneas de investigación, formación humanística, pero siempre como de referencia y siempre olvidada ahí, no le he visto dónde está. Yo no sé si, vuelvo a decir que si nosotros somos geografía, ordenación del territorio, no sé si ahora somos ordenación del territorio y luego geógrafos. Es decir, yo estoy ahora perplejo y esa es mi situación en estos momentos. Pero aparte de ello, ¿cómo se refleja eso? Que es un poco el tema que habría que reconducir. ¿Cómo se refleja toda esa, parece que la gran salida profesional, que yo no la dudo, como gran salida profesional, cómo se refleja eso realmente en los planes de estudio? Es decir, esa sería mi cuestión. Primero, mi perplejidad en todo el tema y cómo se reflejaría eso en planes de estudio, que es el tema de lo que estamos un poco tratando. Porque esa discusión de la profesionalidad la tenemos desde hace muchos años y hemos hablado mucho, largo y tendido. Pero yo eso no lo veo reflejado en los planes de estudio, eso es lo que quiero, es decir, los quiero ver claros. Y yo no los tengo claros, eso es mi pregunta. Bueno, en Sedano creo que utilizamos una tarde entera buscando nuestras señas de identidad y algunos las tenían más perdidas que otros. Evidentemente, pues no sé, hay grandes maestros de la geografía que han dicho, y estoy refiriendo a una persona que está fuera de todo contexto y fuera dura, el profesor Orlando Ribeiro, que él era geógrafo y hacía la geografía que le gustaba hacer, naturalmente con unos principios, unos planteamientos, unas metodologías. Había hecho geografía en 5 continentes y porque no había más. Pero vamos, no creo que si se lo planteó algún día, dejó de plantearse inmediatamente porque era geógrafo. Y hacía una geografía la que le apetecía hacer y además creo que, bueno, dentro de su línea y su trayectoria profesional, pues con mucha exquisitez, capaz además de plasmar en escritos pues una gran sensibilidad por el territorio. Yo no sé, yo no estoy en el grupo de personas que no sé ni dónde vengo ni a dónde voy. Es decir, quizás soy más pragmático y creo que soy aprendiz de geógrafo. En ese sentido, tampoco puedo utilizar mi trayectoria profesional para como argumento que haya que seguir, ni mucho menos. Pero quiero decir que efectivamente sí hay un papel para el geógrafo en el momento actual y ese papel también estoy contigo que hasta el momento nos hemos quejado de que si efectivamente queremos un profesional del territorio, en primer lugar no podemos seguir formando, como apuntaba José Luis, geógrafos estándar, que llevemos nuestras deficiencias formativas, sobre todo instrumentales, cartográficas y temáticas, a las discusiones, a los debates con los otros profesionales, porque al final pues aparecen en un momento dado esos complejos de culpabilidad, porque estamos interfiriendo o estamos asimilando planteamientos profesionales y entrando en una dinámica en la que resbalamos por falta de preparación. Claro, tener que aprender fuera y tener que llevar esa asignatura pendiente y ir subsanando, ir defendiendo, ir marcando tu nicho ecológico con relación a los otros profesionales es un tema muy duro. Pero antes me he referido a ello en cuanto a las escalas de análisis. Ellos tienen, fundamentalmente, y los profesionales con los que hemos trabajado siempre, los arquitectos fundamentalmente, que van a seguir existiendo como un cuerpo social y técnico importante, ellos tienen unas definiciones de trabajo, unas áreas y unas escalas de trabajo, y a partir de una determinada escala el territorio se les va. Y a nosotros lo que se nos va es la escala 1.500.
Este es el problema de cómo se pueden complementar actitudes profesionales en trabajos que efectivamente existen y a los que hemos llegado pues con una gran dosis de humildad y reconociendo que hemos tenido que aprender fuera lo que no pudimos aprender dentro. Ciertamente, que no están reflejados en los planes de estudio, claro que no, y además el problema estriba últimamente en la ley del péndulo ministerial. Y la ley del péndulo, en este momento, con una terminología de deslizamiento, para el Ministerio se habla mucho de se desliza y se deslizan, pues ahora resulta que hemos pasado de una gran optatividad a un péndulo que va hacia menos optatividad y hacia más generalización. Y si desde luego tienes delante los planes de estudio con las asignaturas y la nomenclatura de esas asignaturas, no me extraña que no vea reflejado, porque desde luego las asignaturas en su mayor parte siguen llamándose como se llamaban. Ese es el problema. Es decir, no estamos reproduciendo los mecanismos del pasado. ¿Qué ocurre con esos planes cuando contrastas unos con otros? Nos vamos a parecer solo en las troncales. ¿Y las troncales qué van a ser? Las generalistas, porque las listas están aquí y los títulos siguen siendo los mismos. Han cambiado algunas materias, efectivamente. Parece que todo el mundo está de acuerdo, empezando por los alumnos, que basta ya de teoría y que vamos a entrar en la práctica instrumental. Y ciertamente la práctica instrumental empieza por un desarrollo cartográfico y la cartografía es la herramienta de lucha, de diálogo, de debate en la práctica profesional y debemos reconocer que nuestros fundamentos cartográficos, que son la base de la discusión, del debate y de la formalización de nuestra teoría, son embrionarios. Y que hemos pasado de empezar a manejar el Rotring a los IGs. No me estás contestando, Antonio. Me quieres decir que más prácticas, totalmente de acuerdo, pero eso no es un plan de estudios. Yo ahora, si tenemos el plan de estudios actual y le añadimos prácticas, porque el señor rector, que no el señor decano, que siempre lo quiere hacer, nos da muchos más ayudantes, ya tenemos solucionado el plan de estudios. No me hables de cartografía, que aquí la tenemos hace muchos años. Es decir, yo quiero ver reflejado esa especie de nueva perspectiva que se plantea en un plan de estudios. Optatividad, no, si ahora vamos a tener más que la que tenemos ahora nosotros. Bueno, y no nos restringen, al contrario, nos van a dar más apertura de optativas. Pero nada, yo creo que lo más novedoso que ha plantado es la asignatura de ordenación del territorio. Esa jamás se ha explicado. Exactamente. ¿Hay alguien que se explique? No, yo he intentado vender solamente un producto sobre la geomorfología, la geografía física, la humana, la geografía de España, 12 créditos, la de Europa, esta es nueva. Y luego no lo plantees en términos urbanos, que hay más áreas. No, he huido esencialmente, he huido de jugar, he huido de jugar en mi campo, me he quedado en la escala 1000 del parcelario, ¿Alguien más? Sí. No, yo estoy de acuerdo contigo en todo. Antonio Higueras quiere intervenir. Bueno, yo casi por hacer aprecio, porque es un poquito tarde y ya tienen muchas preguntas, yo estoy de acuerdo, no podía ser de otra forma con lo que ha dicho Antonio Campesino, lo que ha dicho Luis Miguel, estoy de acuerdo con todos, ¿no? Quizás porque después de 25 años de explicar epistemología, pues yo creo que cada vez sé menos lo que es la geografía y lo que es la epistemología de la geografía. De manera que cada día que voy a clase tengo mayores dudas, ¿no? Eso me obliga a leer muchísimo, a tener una biblioteca que no hace más que llenarse de libros, de conceptos, métodos, etcétera, y al final pues te quedas bastante perplejo. Pero yo quiero hacer solamente una reflexión acerca de la ordenación del territorio. La reflexión es la siguiente. Primero, que hay tantas ordenaciones como ordenadores. Por lo tanto, no es algo objetivo, sino que depende mucho del ordenador, de lo que quiere el ordenador, de los fines que persigue, de los métodos que tiene, etc. Y segundo, que yo dudo mucho de que los gerentes de la ordenación, si no son los mismos que han planificado la ordenación, van a seguir con esa ordenación. Es decir, que el gerente normalmente no se va a limitar a gestionar lo que otros se han hecho. Y aquí en Aragón tenemos casos, pues, flagrantes. Hoy, por ejemplo, he leído en la prensa local o ayer, que el canal de la margen derecha, el famoso canal de la margen derecha del Ebro, que ha sido el caballo de batalla en los últimos 15 años, que es inviable. Pero eso, una vez que lo dije yo en una reunión de estas,
de Desarrollo Regional, a mí me echaron de la sala. Y si queréis os digo el nombre del señor que me echó. Y me echaron de la sala por proponer esto, ¿no? Y lo que hace 60, 70 años era un logro para todo Aragón, que era la construcción de los famosos embalses del Ésera, pues hoy se discuten y unos quieren embalses, otros no quieren, y bueno, y ahí medio una situación política. Como la ordenación del territorio tarda tiempo en hacerse y solamente es eficaz al cabo del tiempo, puede darse el caso de que lo que tú llamas gerentes hayan cambiado, tengan otras ideas o simplemente que hayan cambiado las modas, como el asunto de la margen derecha del Ebro o en la ampliación del plan de Monegros 2, que ahí está muerto en los papeles. Bueno, entonces esto es muy problemático. Cuando a un ingeniero le dicen que haga un puente, le dicen normalmente aquí, con este presupuesto y para este tráfico. Y el ingeniero se limita a hacer lo que demandan. Pero claro, hay muchos lugares donde hacer un puente, hay otros lugares donde hacer más presupuesto, menos presupuesto, y con las mismas funciones, pero que el puente se puede hacer aquí o se puede hacer en mi sitio. Depende de lo que quiera el señor que le manda hacer el puente. Entonces nosotros, si vamos a hacer ordenación del territorio, tenemos que tener mucho cuidado, porque una de dos, o servimos a un señor, el que sea en cada momento, o hacemos una cosa de tipo objetivo. Hasta ahora a mí me parece que los que hemos trabajado en estas cosas, pues hemos trabajado objetivamente, haya gustado o no haya gustado a la administración, pero eso cada día se da menos. Aquí hay un gabinete de estudios regionales, o quiera llamar, muy famoso, que a este señor le dicen, demuestre usted que el pantano X es muy conveniente, y le dan tanto y lo demuestra. Y al cabo de 3 años, pues le dicen, demuestre usted que este pantano es lo contrario, y lo demuestra lo mismo. Porque el pantano, esté o no esté, bueno, depende del uso que hagas hacer y de otras muchas circunstancias de tipo social, económico, depende de la mentalidad de la gente, de los intereses de cada momento, pero hay que pensar que los gerentes, los que se llaman gerentes, por no llamarles yo políticos, pues cambian cada 4 años o pueden cambiar cada 4 años. Y aunque sea el mismo partido, pues pueden cambiar las personas que tengan otras ideas, ¿no? Esta es una reflexión que yo quería hacer a propósito de la ordenación del territorio, que no son habas contadas, sino que hay una infinidad de soluciones que todas son buenas, siempre que sean acordes con el propósito. Medios de comunicación. Me tomo la palabra. Bien, yo he querido entender que el doctor Campesino, cuya brillantez de exposición ha sido patente y, por supuesto, y quizá por eso ha arrastrado a un debate muy específicamente sobre lo que nos ha querido vender, luego su marketing ha sido bueno, que es la ordenación del territorio. Yo comprendo que él ha defendido esto porque, entre otras cosas, es la comisión en la que estaba trabajando y porque también es una actitud personal que él ha tomado hace mucho tiempo. Pero también ha planteado claramente que hay otras dos líneas que no debemos abandonar, aunque en este momento planteemos esto como prioritario, que quizá en otro momento puede no dejar de ser prioritario exactamente, sino pasar a un nivel más igualado con las otras dos vías. Yo también podría discutirle si lo prioritario no debería ser en cualquiera de los casos la formación de geógrafos en investigación básica en principio y a partir de ahí la aplicada. Pero en todo caso, en el diseño de la materia muy complejo, y quizá por eso muy complejo también ha podido dejarnos un poco desconcertados, he querido entender que le ha dado una solución en 3 grandes apartados que nosotros cuando estuvimos discutiendo cómo organizar esa asignatura habíamos planteado previamente y que finalmente lo cambiamos en su tercer apartado, que es el de plantear una teoría. Nosotros lo hemos mantenido, una teoría y conceptos y evolución de los conceptos de ordenación territorial, el de hacer familiares los instrumentos sin los cuales es imposible planificar, instrumentos legales a los geógrafos que estemos formando, y en el tercer aspecto, que ese es el más complejo precisamente, el de la metodología, ahí es donde estaba el quid de la cuestión. Me parece que nosotros discutimos eso también y nos pareció tan difícil de abordar que quizá nos dio miedo o nos pareció que eso era el proyecto y entonces, como se hace un proyecto, se lo puedes explicar a los estudiantes.
Pero lo difícil es llevar a cabo como asignatura el proyecto, salvo que tengan ellos que hacer un proyecto, como hacen los arquitectos, un proyecto de fin de carrera, o lo hacen los ingenieros. Y es la única variante que se podría establecer. Entonces sustituimos o dejamos reducido el método a un apartado menor y a cambio de eso introdujimos una serie de puntos que correspondían al desglose de los diferentes aspectos de ordenación que podríamos llamar sectorial o aspectos complementarios que la Carta Europea de Ordenación del Territorio plantea. Y yo creo que ahí es donde está la diferencia o la discusión o la dificultad, por decirlo de otra forma, y creo que hay que ser sincero, la dificultad de abordar esa asignatura en el método. Entonces, si somos capaces de explicar el método, y tú has dicho muy bien que lo difícil para nosotros ha sido hasta ahora, hemos utilizado un método, pero mientras otros se han centrado en escribir el método de su materia, nosotros nunca hemos explicado qué método de trabajo tenemos, o muy pocas veces, o lo hemos explicado de una manera dispersa. Entonces, el problema es que el método de ordenación territorial pasa por un esquema, que es ese que tú has dicho, que lo está utilizando por otra parte todos los demás profesionales, que es el del análisis, el diagnóstico y las propuestas de actuación, y hacer eso es una cosa y explicar cómo se hace eso es otra distinta. Y ese es, en todo caso, esa sería la respuesta a lo mejor a la pregunta del profesor Yetano. No toda la carrera tiene que estar orientada a enseñarles eso, sino que esta asignatura en particular y algunas otras complementarias debe ir complementando esto y acompañando para que una parte de los geógrafos puedan ir en esa dirección. Pero tendremos que resolver ese problema del método, de cómo explicamos el método. Y no sé si sería ese otro procedimiento que nosotros habíamos intentado solucionar pues con la explicación de casos concretos y prácticos. Porque, por otra parte, en los debates que se han mantenido estos días pasados en este Congreso de Ordenación del Territorio que acabamos de finalizar, se ha puesto muy de manifiesto que las directrices que pretenden las administraciones son generales, pero que todo el mundo está de acuerdo, salvo a lo mejor 3 o 4, que el planeamiento después va a ser sectorial y que lo único que hace falta es una coordinación, porque lo que no se puede es abordar todo de golpe, y eso es inevitable y es así de claro. Entonces tampoco debemos, quizá, me parece a mí, no lo sé, pregunto, quizá no debamos involucrar demasiado el tema de ordenación integral, sino plantear que es importante ese marco de referencia integral, pero que no se va a poder hacer una ordenación integral. Así que, si quieres añadir algo. Yo estoy plenamente de acuerdo con lo que planteaba el profesor, Sí, el profesor Higueras ahora... Higueras, que efectivamente, quien estamos trabajando permanentemente, pues tienes el doble debate de tus propuestas objetivas, porque en muchos casos, y lo apuntaba acá, sobre todo cuando intentas asesorar o cuando emites informes desde cualquiera de las instancias, por ejemplo, de una inmobiliaria, realmente las propuestas del geógrafo son en principio tenidas en cuenta, porque en principio el geógrafo no vende nada, no tiene una clientela a la que supeditarse, pero naturalmente tiene un precio, como el resto de los profesionales. Y desde que se inventó la letra de cambio y el cheque bancario, pues nadie es químicamente puro. El problema es cómo mantener la pureza en este mundo que nos rodea. Pero el planteamiento es ese, que al final son intereses los que gestionan, esos intereses van cambiando. Es decir, hace pocos días pues ya la directora general de Renfe ya admite que el tren de alta velocidad de Madrid a Sevilla es una locura y todavía no lo han inaugurado, y que no se tenía que haber hecho, porque efectivamente pues ya un impacto territorial, financiero y articulador o no articulador del territorio de esas dimensiones pues ya se admite, además sin ningún tipo de anestesia. Pues entonces no hay, es una mentalidad clara. Y con respecto a, efectivamente, el método hay que aplicarlo a cada caso concreto, a cada circunstancia concreta. No se puede expender un método prêt-à-porter, y el planteamiento de ese método, aunque sus enunciados son los de siempre, hay una profundización sobre un caso concreto. Es decir, el caso concreto que no sería extrapolable a otros casos concretos. En el fondo hay una experiencia concreta en el trabajo de Sierra de Gredos
que hizo el equipo de Pisón y el equipo de Troitiño. Para ese marco concreto, ese es el mejor, sin discusión, el mejor método de trabajo para ese trabajo, a esa escala y con los resultados, al menos teóricos, obtenidos. En principio es que se puede extrapolar, pero hay que ajustarlo en cada caso a esas necesidades, a esas escalas de análisis y a las problemáticas concretas. Por tanto, en principio intentamos extraer un marco referencial, planteando lo que normalmente no se plantea, esa es la virtualidad de las unidades homogéneas de análisis, pero como punto de partida, no como punto de llegada. Y eso incluso en el planeamiento urbano. Es decir, el diferenciar las áreas de trabajo para que esas áreas homogéneas puedan ser luego objeto de unidades de revitalización, por ejemplo, en políticas de rehabilitación de centros históricos, cuando eso se parte de un convencimiento y de una profundización en esa investigación básica, que decía, es cuando nosotros tenemos virtualidad. No se puede abordar en el tiempo del planeamiento, en los 2 años que te dan para presentar ese documento a una fase de aprobación provisional, una dinámica urbanística de una ciudad que desconoces hasta llegar al convencimiento de que esas unidades homogéneas de análisis lo son por su dinámica histórica, por sus morfologías, por sus parcelarios, por sus funciones, por su capacidad de cohesión dentro del sistema. Es decir, hay que llegar a referenciar y hay que perder mucho tiempo y utilizar mucha investigación para estar convencido de que esas son las unidades de trabajo y a partir de esas unidades de trabajo y a esas unidades de trabajo como bases espaciales de referencia le vas a aplicar toda la base teórica, estadística, documental, cartográfica y de todo tipo. Es decir, eso normalmente llega al final. Las propuestas suelen ser el fin de la cadena, pero no el origen de todo el proceso. Y es ahí donde lo que nos falta, lo que falta a esos gestores es convencerse de que el tiempo de investigación es un tiempo largo y los resultados los quieren para ayer por la tarde. Estos son problemas también que al final desvirtúan, en muchos casos, el proceso de desarrollo del tiempo que se necesita en archivos, en meterse en estructuras de propiedad, en catastros, en todo ese trabajo, que es un trabajo que jamás hará ningún otro profesional. Jamás hará ningún otro profesional. Y la cartografía de todo ese proceso, que evidentemente, aunque este departamento ha hecho cartografía toda la vida, y eso se sabe, y hace la mejor cartografía en muchas de este país, pues estamos ahora, por ejemplo, en cartografía catastral automatizada. En los ayuntamientos pues están peleando las grandes casas con los grandes programas bien conocidos de todos para tratar de introducir esas nuevas modelísticas dentro del trabajo profesional. ¿Verdad que también estamos de acuerdo? Porque el problema, yo de verdad les digo que mis señas de identidad están perfectamente garantizadas, que yo no tengo problemas de identidad conmigo mismo, que me divierto mucho haciendo práctica profesional, menos los días que los gerentes me quieren convencer de lo contrario, y que es posible hacerlo y que es entretenido. No digo que sea rentable, que nadie entienda esto, porque no paga nadie. Y una de las virtudes de esos gerentes es que pueden infringir los pliegos de condiciones cuando le vengan en gana, tú no, pero ellos sí. Es decir, que se entretiene uno mucho. Porque en función se da uno cuenta de que esos complejos de inferioridad que al principio tiene uno, cuando entra en la vida profesional, la verdad es que los complejos empiezan a aparecer en el lado opuesto. El doctor Higueras y después el profesor Pellicer tiene la palabra. Yo había pedido la palabra, ya me ha contestado el campesinos en parte, y eso de otra cosa. Nadie escribe sobre métodos en geografía porque es muy dudoso de que existan métodos geográficos. Lo que hay son métodos. Todos los métodos conducen a Roma. Lo que hace falta saber es si queremos ir a Roma o queremos ir a otro sitio. Por lo tanto, yo a los alumnos por lo menos les digo que todos los métodos son buenos si son adecuados para el fin que nos proponemos. De manera que no hay que hablar de un método geográfico. Hay que conocer métodos y unas veces interesará utilizar un método que será muy adecuado para el trabajo de Martín y Pisón, o ese método quizá no se puede aplicar en un estudio del Moncayo o se puede aplicar. Pero una vez utilizamos métodos de los economistas, otra vez métodos de los historiadores, porque claro, evidentemente a veces hay que meterse en un archivo y decir, hay que hacer este tipo de investigación. ¿Eso es un método geográfico o no es, o es un método histórico? Eso es un método de trabajo para llegar a lo que te has propuesto llegar. Y a veces pues no puedes y tienes que consultar a otras personas. Este es el problema del método geográfico, hay que utilizar los métodos. Yo veo, por ejemplo, que los señores médicos que se han apuntado a mi curso de doctorado pues están haciendo por lo visto cosas de estadística,
eso no hay métodos geográficos. ¿Me parece? El profesor Pellicer. Yo creo que cuando trabajamos en la ordenación del territorio no tenemos por qué hacerlo al dictado de nuestros empleadores, ni siquiera tenemos por qué hacer ordenación del territorio para unos determinados fines. Yo creo que puede ser, sobre todo en la propia universidad, puede ser una actividad que se desarrolle por sí mismo. Es decir, nosotros estamos gozando de una independencia intelectual muy grande cuando estamos trabajando en la universidad. Y nosotros podemos estar trabajando en aspectos que tocan con las reflexiones sobre la ordenación del territorio sin necesidad de estar ni siquiera financiados por agentes externos o empleadores externos a la propia universidad. Y esta independencia intelectual y económica de la que podemos disfrutar nos va a permitir que hagamos algunas cosas que en la empresa privada a lo mejor no podrían ser válidas. Por ejemplo, el inventario de recursos y la actualización permanente de los datos, en mi caso, por ejemplo, que trabajo en geografía física, de datos referidos al medio ambiente. Simplemente el registro, el almacenamiento, la generalización, el adecuado tratamiento, la síntesis y análisis de toda esa información se puede orientar luego a la ordenación del territorio perfectamente y va a ser necesariamente útil en la ordenación del territorio. Luego la valoración que haga de un recurso u otro, o en un determinado momento histórico o en otro, o en una determinada coyuntura, esa valoración puede variar. Y en ese momento el geógrafo, y en concreto la universidad, por esta independencia de la que digo, nosotros podremos discrepar y podremos dar elementos de juicio que para una sociedad plural puede ser sumamente importante. No tiene por qué haber una ordenación del territorio. Va a haber muchas ordenaciones del territorio o muchos puntos de vista sobre la ordenación del territorio. Y a lo mejor en un momento determinado estamos orientados hacia una ordenación del territorio que nos gusta, pero que no es la que está de moda en ese momento, o la que no está sometida a las coyunturas políticas del momento. Entonces podremos estar perfectamente en una oposición y estaremos cumpliendo una función social, creo que enormemente satisfactoria, enormemente importante y muy útil para la sociedad. Yo creo que si hacemos un trabajo objetivo, riguroso, podrá ser un elemento de crítica enormemente importante para las distintas ordenaciones del territorio que se hagan. Yo cuando estoy haciendo estas cosas, pues no dejo de perder mi identidad de geógrafo. Yo cuando hago estas cosas soy un ordenador del territorio que soy geógrafo. Y hay otros muchos que participan en el proceso ese tan complejo de la ordenación del territorio. Incluso yo participo como geógrafo físico y difícilmente me meto en otras áreas porque tengo muy claro los enormes límites y mi ignorancia es infinita. Hay cantidad de cosas y ahora cuando estaba escuchando al profesor Campesino, pues decía, madre mía, pues anda que no tengo que estudiar yo, que tengo que aprender cosas, porque con estos planes de estudio yo voy a tener que matricularme de nuevo. Aquí hay un universo infinito en el que yo me quedo absolutamente perdido. Claro, cuando veo el infinito universo de mi ignorancia y veo también que se habla de sistemas de información geográfica, de equipamientos que son necesarios, en los que el señor decano sabe muy bien cuáles han sido los esfuerzos por parte de este departamento y de otros departamentos también conjuntamente para lograr unos equipamientos que van llegando con cuentagotas, que no podemos disponer de los sistemas de información geográficos en los que formar a nuestros alumnos y en los que ni siquiera formarnos nosotros y ir aprendiendo, sino que lo hacemos con muy poquísimos medios. Entonces creo que habrá que, dentro de esta reflexión y habrá que decir muy claramente que si nosotros podemos jugar este papel social tan importante, también habrá que exigirle a la administración que nos dote de los medios instrumentales y también del personal adecuado, porque a mí me da mucha pena que en nuestro departamento, ya que estamos aquí en una buena parte del mismo, hay muchos profesionales, muchos profesores jóvenes y becarios que se están formando y que difícilmente van a poder incorporarse a este mercado de trabajo. Porque les ha cogido una coyuntura en la que las universidades están saturadas y no se les da vías de crecimiento. Y además no hemos ganado todavía esa parcela de mercado de trabajo, que es a la que espero que tendremos acceso dentro de X años. El profesor Higueras y después la profesora Escalona. Era, cuando empezó a hablar Paco, tienes razón en todo lo que dices, pero lo que se estaba debatiendo aquí era el tema de la aplicación de la geografía. Entonces, si podemos hacer modelos de... O
ordenación territorial que sean muy bonitos, pero bueno, se van a quedar en utopías, porque luego no van a servirnos para nada. Entonces, claro, si es una cosa aplicada, hace falta que es lo que en ese momento se vende, ¿no? Hasta ahora es lo que hemos estado haciendo, y todos los que tenemos proyectos de investigación, pues hacemos cosas teóricas. Bueno, ahí están, se hace una cosa muy bonita, pero los gestores, otra vez, pues no hacen uso de eso, pues porque no lo consideran oportuno, ni podemos criticar, podemos caer en una oposición, podemos aportar soluciones, pero como no son las soluciones que ellos quieren, pues no tienen. Todos los modelos son buenos, mientras no pasan de modelo. La doctora Escalona. Doctora Escalona. Sí, bueno, ha habido varias cosas que se han dicho aquí que a mí me han tranquilizado mucho. Primero, su aclaración respecto de la necesidad de que el geógrafo no pierda de vista esta faceta, diríamos, universal, ¿no? Porque a mí, cuando ha planteado lo de la geografía, lo del plan de Valladolid, he pensado si los geógrafos de Valladolid van a ser como geógrafos del pueblo, ¿no? Porque realmente, con Castilla y León es apasionante, pero hay muchas más cosas en este mundo, ¿no? Entonces, por ese lado me queda muy tranquila. Luego también me ha gustado también lo que acaba de comentar Paco, que creo que es muy importante, ¿no? Respecto de has dicho la independencia intelectual o la libertad, ¿no? La libertad de la que tenemos en la universidad para ser críticos ferozmente y útiles y utópicos, permitirnos todos los lujos que trabajando, no voy a decir al dictado, pero sí en unas condiciones lógicamente más sometidas a otros ambientes, pues no podríamos, ¿no? Y luego también me ha tranquilizado mucho hoy que otras personas, Paco y quizás algunos otros, pues les han entrado ganas de matricularse otra vez en primero de geografía, porque realmente el plan de estudios que se están dibujando son unos planes de los cuales va a salir un geógrafo, un chico para todo, un súper dotado, uno que sabrá al mismo tiempo enseñar maravillosamente, hacer unos estupendos mapas y ¿qué más? Y luego aparte ser un lince en la ordenación del territorio, ¿no? En fin, me gustaría haber sido de esta generación, pero en mi caso, de todas maneras, debo de confesar que yo no lamento no saber cartografía, yo lamento no tener a mi disposición un servicio cartográfico, yo no lamento no saber utilizar sistemas de información geográfica, yo lo que lamento es que en mi departamento de geografía no haya, ni parezca que vaya a haber en un futuro inmediato, ¿no?, personas o equipos que me den a mí pues la información que necesite, ¿no? Entonces, para mí un poco el geógrafo, estamos quizás confundiendo a un geógrafo que efectivamente se puede saber hacer muchas cosas, ¿no?, y eso enriquece, ¿no? Pero en este caso, yo egoístamente y conociendo mis limitaciones, yo sé que nunca podría llegar a estar en todos esos frentes, ¿no? A mí lo que me gustaría sería una buena división, diríamos, una buena especialización, ¿no? Y entonces el decir, bueno, pues yo necesito unos mapas fabulosos, pero lo siento, yo no los tengo por qué hacer porque, en fin, no tengo por qué, no soy un cartógrafo, ¿no? O sea, eso no quiere decir que no pueda exigir lo que necesito, ¿no? Pero yo no tengo por qué hacerlo manualmente. Entonces, en fin, simplemente eso. ¿Quieres contestar, Antonio? Sí, un minuto nada más. Bueno, sí, realmente yo he puesto, no sé si me he aventurado a poner un modelo de trabajo. Bueno, creo que los geógrafos de Valladolid están libres de toda sospecha, precisamente, de ser provincianos. Quiero decir que aquí se está planteando un debate y yo voy a albanar los dos planteamientos que se han hecho aquí, porque este es un planteamiento operativo. Si alguien puede defender libertades hoy cada vez más difíciles en claustros y en juntas de gobierno, hoy lo de la libertad de cátedra, ya cuidado. Cuidado con las defensas en voz alta. Eso no quiere decir que, bueno, que el único ágora donde uno puede sentirse universitario es en su clase, todavía. Y el día que te coarten la última libertad que te queda, que es esa, pues habrá que irse a Madeira y dedicarse a otra cosa. Pero el planteamiento se está comprometiendo mucho en una línea de trabajo que es la siguiente. Los poderes públicos representan, por democracia indiscutible, a la sociedad. La sociedad tiene unos problemas, unos conflictos, que en este caso son territoriales, son sociales, son ambientales, son de todo tipo.
son de regiones en las que, bueno, los desequilibrios son flagrantes y, desde luego, pues tampoco uno puede estar de espaldas a esos compromisos sociales, ambientales y de todo tipo. ¿Cómo los enfrenta uno? Bien, por supuesto, hay un planteamiento interno, como contaba Paco Pellicer. Efectivamente, uno puede seguir siendo geógrafo en su departamento y produciendo algo muy importante, las bases de datos a las que antes me he referido. Con sistemas de información en geografía o con el Macintosh de andar por casa, nuestras bases de datos se convierten en y codiciable cada vez más por los poderes públicos que hasta este momento, entre otras cosas, carecen hasta de una estadística propia, porque se están inventando sus estadísticas y los muy estúpidos luego se las creen. De tal forma que si esas estadísticas son el argumento para jugar políticamente con ellas, es que no saben realmente por dónde funcionan. Y el último dato pues son los censos últimos de población, por no decir otra cosa, pues el desbarajuste más absoluto, con 18.000 millones de inversiones. Es decir, esto a escala regional se convierte en un desastre, porque las propias bases de datos que ellos promueven son absolutamente risibles. Luego, la producción que estamos haciendo en los departamentos de forma callada se convierte en materia codiciable. ¿Nos quedamos dentro del departamento? ¿Seguimos haciendo nuestro trabajo? Efectivamente, porque eso forma parte de la vida universitaria. Planteamiento de mi presidente, entre comillas, lo de mi presidente, el otro día, a una propuesta que se hizo de una profesora, Blanca Muñiz, cuando defendió, frente a esta presión cada vez más fuerte de esos poderes públicos que representan a la sociedad, y por tanto, frente a lo que no se puede estar de espaldas, defendió sus planteamientos. La contestación fue el pueblo, pero cuidado, dijo: señorita, ¿usted me ha pedido a mí dinero para algún proyecto de investigación? No. Bueno, pues usted puede ser independiente. El día que me pida usted dinero, deja de ser independiente. Esto es una brutalidad, pero, ojo, porque estamos reclamando de estos poderes, sobre todo cuando dentro de 24 horas van a tener transferencias universitarias, van a financiar su modelo de universidad, y si no tienen modelo ni siquiera de desarrollo regional, válganos Dios y el cielo, el modelo de universidad que van a financiar. De manera que creo yo que todavía podremos seguir defendiendo esas libertades, porque es lo único que nos queda. Pero estamos intentando que, si a un departamento como el nuestro, que todavía no sabemos cómo ni por qué procedimientos, de luego por una buena gestión del profesor Gurría, han llegado 90 millones de pesetas, que no nos lo creemos, del FEDER, para poner en marcha, como sabes, un banco de datos que está empezando a funcionar, la rentabilidad social de ese banco de datos ya la están demandando diputaciones, consejerías, ¿y de qué forma? Poniendo a trabajar a esos alumnos del tercer ciclo en algo tan sencillo, 2,5 millones de pesetas, para que nos hagas la valoración sobre las últimas elecciones municipales. A partir de ese momento empiezas a rentabilizar, entre comillas, socialmente, esa base de datos. Y o juegas o no juegas. Pero actualmente, cuidado, porque, insisto en lo de antes, químicamente puros no vamos a poder permanecer durante mucho tiempo. Ahora, eso no quiere decir que vayamos a renunciar, y de hecho, las personas que estamos fuera, tú me conoces y sabes que precisamente por tener la boca que tenemos, algunos, y por decir las cosas por escrito y por oral, como decía nuestro rector anterior, como las decimos, la mayor parte de los proyectos se van y se pierden porque no te quieren oír, ni oír siquiera. Pero esa es la defensa, por lo menos de la objetividad, hasta donde pueda llegar. Yo digo que estamos en un momento, y yo no sé aquí, ¿las transferencias tienen ustedes transferencias ya? No, todavía no. Todavía no. Pues ojalá no las tengan durante mucho tiempo, porque... Dos años o tres, vale. seguramente. ¿Alguna pregunta de última hora muy breve?
decir algo tú? Yo quería solamente completar un poco lo que ha dicho el profesor Campesino. No se está debatiendo aquí lo que podemos hacer los que tenemos la vida asegurada, sino lo que van a hacer nuestros alumnos que no la van a tener asegurada. A esos es a los que en todo caso le debemos dar las pautas. En todo caso, y esa formación iba para ellos más que para nosotros, aunque a mí también me gustaría matricularme otra vez en primero. La vida sí, porque el asesinato es delito, pero la vida... Aún así no se sabe. Bien, hemos terminado con la 10ª exposición y puedo decirles que además podrán comprobarlo porque estamos filmando todas estas sesiones y yo les invito además a que vean y a que escuchen y comparen pues la serie de ideas que se han ido exponiendo, comentando y criticando. Pues seguramente les sorprenderá ver cómo hay muchísimos puntos de coincidencia, ¿eh? Los profesores de la facultad, a través de los distintos departamentos, han coincidido, por ejemplo, en lo que podemos llamar crisis de identidad. Se ha visto en todos los casos. También en el problema de la financiación. Efectivamente, financiación para obtener recursos materiales, financiación para obtener recursos humanos. Es vital, es fundamental todo esto. Pero yo también digo, y vuelvo a insistir en esta ocasión, que por eso además se han denominado enseñanzas para el futuro, las exposiciones. Y bueno, soy decano de la facultad, ergo optimista. Entonces, siempre insisto en que las personas que estamos en estos momentos en los centros, en los departamentos, somos tanto profesores como estudiantes, como quienes están a mitad de camino, en situación becarios, somos quienes tenemos precisamente la llave de ese futuro. Y no hay que perder la esperanza, hay que mantener la ilusión. Y sobre todo, como algunas de las personas que han venido a exponer los distintos temas, y lo decía ahora hace un momentito, dentro de esa compleja riqueza de exposición, el doctor Campesino, estamos aquí, nos gusta lo que hacemos y creo que eso es razón suficiente como para seguir adelante. Muchísimas gracias a todos por su presencia, por la colaboración y levantamos la sesión.